muy buenos días a todos. Me ha correspondido dar unas breves palabras pues de bienvenida en nombre pues de todos los organizadores y quisiera pues aprovechar esta oportunidad en primera instancia agradecer, para agradecer primero que todo a Elizabeth y a María Angélica por el magnífico trabajo que han venido haciendo y que ha permitido construir esta experiencia, a nuestros asistentes que hicieron de este seminario su plan semanal, su plan quizá me soñaba, me imaginaba alguno que otro haciendo café mientras escuchaba algo de lo político en la segunda mitad del siglo XIX, imagen que me maravilla y que desbordó, como quiero decirlo ahora, todas nuestras expectativas. Entonces, muchísimas gracias a nuestros asistentes en todas las plataformas y los canales. Para nosotros los historiadores especializados en el 19, 4 ya es una multitud, entonces pues los cientos que han venido pasando y cientos, pues es algo que nos tiene maravillados y pues muy honrados. También quisiera, en nombre de todos, pues agradecer a nuestros ponentes y a nuestros panelistas que en su mayoría se dieron a la tarea de escuchar a sus colegas y no simplemente de asistir a una ponencia u a otra, sino de escuchar y de entrar en una conversación, en un diálogo, que era nuestra premisa y también nuestra aspiración. Quiero agradecer también a mis colegas, a Margarita, a Andrés y a Francisco por ese colegaje fraterno que nos ha permitido pues crear esta aventura, ¿no? También quería compartir con ustedes una cierta nostalgia. Después de que uno ha venido trabajando durante meses en algo, pues digamos, hoy es el cierre, hoy es nuestro último día, después de 5 días en un formato que pues resultó inédito, pero que tenemos la fortuna de decir fue pues todo un éxito. Sin embargo, si algo ha traído estos tiempos que corren es explorar otras formas de compañía, y esta semana yo creo que hemos formado una comunidad, no voy a decir una comunidad imaginada por esta noción de, pero sí una comunidad de experiencia y expectativa que ha significado pues mucho para todos nosotros. Y hablando de expectativa, les confesamos que el seminario en todos los sentidos desbordó las nuestras, en sentidos de asistencia, en la calidad de las discusiones, en la calidad de las mesas, en el compromiso de los panelistas. Eso también pues queríamos compartirlo. Si hace algunos días compartíamos con ustedes esa S que ahora lleva este proyecto, ya no una historia, sino unas historias de lo político, eh, hoy quería simplemente enfatizar esta dimensión de lo político, no enfatizar la parte de historia a historias, sino esa dimensión de lo político que nos anima, que nos convoca, que nos estimula a otros horizontes intelectuales. Y las mesas de esta semana precisamente hablan muy bien de esta dimensión facetada, conflictiva, problemática de lo político como campo de actividad humana. Una dimensión que, claro, implica e inscribe la tarea misma de lo político, lo que quisiéramos entender en ese sentido, la política como campo especializado de experiencia de actividad humana. Y acá hemos empezado a darnos cuenta de estos políticos y esta política diaria, provincial, al decir de Malcolm X hace muchos años, que también estructuró la comunidad política colombiana. Pero también, al decir de varios que lo han dicho de muchas maneras, como Lefort, como José Balón, como Norbert Legner, un alemán nacionalizado chileno que pues es uno de mis autores preferidos, les confieso, de esto político como campo que anuda a los hilos humanos, como actividad permanente, conflictiva, nunca acabada de construcción y configuración de un orden deseado, muy parafraseando uno de los títulos de Legner. Y ese campo que anuda los hilos de la vida humana tiene unas dimensiones que no son accesorias, que no son monitos,
sino unas dimensiones estructurales y fundamentales que pasan por la comprensión de lo sentimental, de lo moral, de lo emocional, que pasan por la configuración también y la redefinición múltiple de esas figuras del pueblo, como lo veíamos en otra de las mesas, y por la definición misma de los sujetos políticos y de las definiciones en pugna, aspectos como soberanía y reconocimiento. El día de ayer también tuvimos la fantástica oportunidad de escuchar cómo se atan esas dimensiones de riqueza, de trabajo, en esta puesta en configuración de un orden inacabable. Y el día de hoy tendremos en nuestra última mesa esta apuesta por pensar dimensiones de saber, de territorialidad, de saber experto, podríamos decir, y territorialidad en esta apuesta de pensar lo político. Como todo ejercicio de comprensión histórica, sabemos que estas dimensiones no son completas, pero es nuestra esperanza que en lo inconmensurable de la experiencia humana sí puedan captar algo de esa fascinante y compleja aventura humana que la construcción de Colombia ha significado. Con eso estaríamos muy contentos, tanto en el seminario como en los volúmenes que empiezan a construirse alrededor de este fantástico proyecto Historias de lo Político. Muchísimas gracias a todos. Abracemos pues entonces nuestra última sesión con nostalgia y también con entusiasmo, precisamente hablando de sentimientos y de emociones. Lo que queremos hacer ahora es en realidad un pequeño balance, una conversación en la que queremos también invitarlos. En el panel, aquí en la franja de panelistas, están el profesor Tomás, el profesor Renzo, la profesora Olga, la profesora Margarita, evidentemente, Jamie, Amada, Carolina Pérez, Alejandro Quintero, quienes han estado en diferentes momentos con nosotros. A Margarita, hablo aquí en nombre de los cuatro, Margarita, Andrés, a Franz y a mí nos gustaría mucho tener una pequeña conversación sobre, digamos, las expectativas, lo que de alguna manera sentimos que se ha cumplido a lo largo de la semana. Creo que Franz lo mencionó muy bien al comienzo de la sesión hoy, cuando señaló que había, digamos que de nuestra parte por lo menos había una sensación de satisfacción, de que se había logrado convocar, de que se había logrado organizar un conjunto de temáticas, de discusiones sobre las cuales quizás no hemos podido profundizar de la manera que hubiéramos deseado de manera individual, pero puestas en diálogo unas con otras, de pronto empieza a aparecer un panorama. Entonces, yo no quiero manipular o monopolizar más bien la palabra. Opinión. Eh, Manipular la opinión. Digo Manipular la opinión y monopolizarla. Prefiero más bien, este es un espacio que quiere, digamos, vincular, abrir, cerrar, abrir la conversación, pero también cerrar el seminario. Y por lo tanto no está, digamos, estructurado de una manera jerárquica, así como muy cerrada. Es más bien una conversación con cierta apertura, que todos participemos. Pero yo quisiera que de pronto Margarita, Francia y Andrés dijeran también un par de palabras antes de que procediéramos más allá. Antes de invitar a todos los colegas a prender sus cámaras, digamos que este sería el escenario donde estamos en una mesa todos ya sentaditos, entonces eh, invitarlos a que pues a participar. Era una moción técnica, pero también importante pues para podernos ver ya las caras un poquito más. Bueno, entonces, digamos, como simplemente mirando diferentes momentos y el conjunto del seminario, yo quiero ratificar el hecho de verdad que estamos muy satisfechos con el seminario. Este es una especie de experimento, mucho más en el formato en el que estamos ahora, que es un formato virtual. Pasamos de tener una reunión el año pasado de 2 días con un taller al final a tener ahora un formato de 5 días. Sé que eso digamos, facilita la organización logística de participar en el panel en la mayor parte de los casos, de gente de diferentes lados, digamos, de ajustar nuestros calendarios,
pero también dificulta la participación de estar ahí presente todos los, digamos, durante el seminario, como un poco es la invitación. Sin embargo, lo que sí quiero recalcar es precisamente que, y agradecer y felicitar a autores que nos acompañaron, es que mostraron con muchísima frecuencia un espíritu de solidaridad, de curiosidad, de participación en los diferentes paneles. Pues les queremos agradecer. Jamie ha estado conectado ahí desde el principio, desde el primer día y todos los días lo hemos podido saludar. Nancy, bueno, no quiero individualizar porque ese no es el punto, pero sí quiero insistir en que ha sido realmente un esfuerzo extraordinario también por parte de ustedes. Y eso enriquece y yo creo que nos prepara tanto para esta conversación como para conversaciones que tendremos a futuro. En ese sentido, quiero también señalar que quiero empezar con dos cositas que para mí son como, digamos, como importantes y fueron apuestas, si se quiere, de los organizadores. Aquí hablo, pues, un poco a título de todos, pero también, pues, digamos, con el acento particular mío. Pero yo creo que hay una cuestión que es muy particular de la apuesta que hacemos, donde lanzamos una cronología. Esa cronología, de alguna manera, hay que decirlo, esas periodizaciones que existen son altamente problemáticas, o por lo menos, digamos, tienen un carácter que puede ser siempre relativamente arbitrario. Decir de antemano que había una periodización era en buena medida bueno, quería comentarles entonces que, digamos que esa periodización tiene un carácter que en cierta manera arriesgado, era una apuesta, no podíamos decir de antemano que estábamos claros en esa periodización. Y creo que tampoco lo estamos necesariamente tan claros, es decir, es una periodización que se va construyendo, pero era eso a lo que queríamos apostarle. Y sin embargo, para llegar ahí teníamos de alguna manera que lanzar algo que convocara, ¿verdad? Y creo que de alguna manera las presentaciones, sin tomar, digamos, las fechas de cierre de manera arbitraria, sí han permitido pensar que ese gran periodo de la segunda mitad del siglo XIX constituye una cierta unidad, es decir, los diferentes temas, las diferentes eh, tensiones que se van evidenciando dialogan en los diferentes ejes, dialogan en las diferentes áreas de conocimiento. Y en ese sentido me parece, digamos, una apuesta que nos, digamos, que obedeció a una intuición, obedeció a cierto trabajo que teníamos, que conocíamos, pero que ustedes de alguna manera nos han enriquecido, nos han dialogado con nosotros. Algunos dirán, no, vamos un poco más, va un poco menos. Esa es parte de la conversación que me parece que tenemos y que podemos conversar. Esa cronología, esas periodizaciones no son arbitrarias, sino que las vamos construyendo y van surgiendo. Y en ese sentido me parece que, bueno, ese es el primer punto que quería señalar ahí. Y el segundo punto era también un cierto desmarque, digamos, de ciertas maneras en que tradicionalmente se han ofrecido estas síntesis, o que se ha pensado, digamos, en dar una síntesis de un periodo, ¿no? Generalmente se organiza ese tipo de planteamientos desde diferentes disciplinas bien diferenciadas. Entonces es una historia de la política, una historia de la economía, una historia de la cultura, una historia de la religión, una historia de las ciencias sociales, ¿verdad? Y nosotros, digamos, no es que pensemos que ese modelo de conocimiento no ofrezca información, no ofrezca conocimiento importante, creemos que lo sigue haciendo, pero también creíamos, y creo que eso también le hago eco a lo que dijo Margarita y a Andrés, y quizás Franz, días pasados, creíamos que aquí, digamos, a partir de lo que nosotros identificamos como ciertas tensiones analíticas constitutivas de lo político a lo largo del siglo XIX, a lo largo de la historia republicana colombiana, eh, nos abríamos a otro tipo de historias, a otro tipo de relatos, visibilizábamos aspectos y procesos que quizás no siempre eran visibles o no lo eran desde de la misma manera desde esas historias mucho más disciplinares. Y creíamos entonces que nuestros 7 ejes analíticos, esa fue otra apuesta fuerte, formas de comunidad, soberanía y reconocimiento, las disputas de la ciudadanía,
la tensión entre pueblo y muchedumbre, los regímenes morales y emocionales, los lenguajes de la economía, la riqueza y el trabajo, y el nexo entre saber, poder y territorio, que esos 7 ejes que diseñamos, que pensamos para ayudarnos a comprender esta historia de Colombia, pues eran ejes que eh, visi- visibilizaban, ponían, hacían evidentes, nos permitían identificar no la totalidad ni de la historia, ni de las tensiones de Colombia, pero sí un conjunto de tensiones que van a ser relativamente constantes, que van a ser importantes y que de alguna manera nos dan una idea, si se quiere así, de totalidad no globalizante. No sé si se me entiende, pero quiero decir no exhaustiva, sino una idea de lo que ha sido el proceso de constitución de esa comunidad colombiana durante, durante el periodo que hemos mirado y durante los 2 periodos que ya hemos estado mirando. Me parece que es muy válida la pregunta, ¿faltará algún eje analítico acá? ¿Es necesario incluir algún matiz, alguna mirada? Pero las ponencias de esta semana creo que nos han dado una mirada bastante amplia. Yo por lo menos lo siento así y lo agradezco de todos los ponentes. Yo cerraría ahí con esos 2 comentarios. Hay otras cosas que evidentemente pues hemos ido recogiendo a lo largo de toda la semana, pero no sé si alguno de ustedes quiere señalar algo más que nos permita como abrir también una conversación final. Espero, iba a hablar y preciso, se cayó mi internet. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos, sí. Qué bueno, me alegra mucho. Creo que la banda ancha de mi internet no resistió tanto conocimiento histórico de todos mis colegas y dijo, necesito resetearme. Entonces estoy navegando con el celular, esperemos que pues podamos conversar. Yo quería como con el espíritu como de fijar algunos puntos y de incitar a la conversación y ya le agradezco a Renzo y a James que han prendido sus cámaras porque es más una conversación pues colectiva. Poner tres puntos sobre la mesa, digamos ya a un nivel un poquito más temático de pensando un poquito de lo que veía, no tienen interés exhaustivo ni mucho menos, simplemente como una vocación de identificar algunos puntos, ¿no? Mm, Empiezo con esta idea de proyectos políticos en disputa, ¿no? Siento que no solamente con respecto a la idea de las formas de la comunidad política, sino esta segunda mitad del siglo XIX presenciamos realmente esta apuesta de proyectos políticos en disputa. De proyectos políticos en disputa en términos de esta emergencia o no de las formas nacionales, ¿no? Si es desplazamiento, si es emergencia, si es superposición, creo que es parte de la agenda también como de discusión y de investigación. Y acá hay un punto que me pareció muy interesante a lo largo, pues un poquito de las mesas, y es que precisamente la definición, la pregunta por la definición, por la forma y el contenido de lo nacional, se da en un momento paradójicamente en donde hay profundas interrogantes sobre la forma de estructuración político-administrativa. Entonces estamos en un momento en donde hay una pregunta profunda sobre lo nacional, pero también un interrogante profundo sobre la organización de ese territorio, lo decía ahorita Andrés, que, cuya forma, digamos, está en disputa y cuya, digamos, y cuya, esa apuesta de la forma nacional está en un momento en donde hay una interrogante profundo por la forma en la que se está estructurando política y administrativamente el territorio, en clave federal, en clave central, en clave y esa tensión me parecía tremendamente interesante. Y en esta idea de las formas y disputas, digamos, de estos proyectos políticos en disputa, surge, sentía yo, como también otra arista, y es cómo se teje finalmente moral, sentimental y afectivamente esta comunidad. ¿Cuáles son esos sentimientos de venganza? Hablamos en algún momento, esas metáforas que nos recuerda con tanto poder
pues Alejandro y otras que se han presentado en otras mesas, cómo se está tejiendo también afectivamente esa comunidad y cuáles son las disputas, de nuevo vuelvo al tema de las disputas, alrededor de las cuales se hacen estas y cuáles sentimientos movilizan. Y me queda una pregunta también en clave como de citar a la, finalmente estamos presenciando o no una transformación de un régimen moral, una superposición, un desplazamiento, ¿qué es lo que está pasando ahí en esas disputas? Vimos una cantidad de cosas, pero ¿eso qué significa en términos de cómo se teje eso alrededor, pues, de la comunidad política? Ese es un primer combo. Un segundo sentía yo relacionado como con el asunto de las fuentes de la soberanía y la interrogación profunda alrededor de cuáles son esas fuentes de la soberanía. Eh, en clave de irrupción de la muchedumbre y de esos intentos, lo discutíamos en aquella mesa, sucesivos por encarnar, por encontrar ese pueblo que nunca puede ser encontrado. Al decirnos, le decía Carlos Camacho en esa mesa, de ese pueblo que nunca podemos encontrar. Pero si bien no se encuentra, moviliza de una manera profunda realmente las expectativas, los sentimientos, las prácticas políticas en esta segunda pues mitad del siglo XIX. Y esos usos de la soberanía popular, como muy bien lo recordaba James, en esos usos, apropiaciones y transformaciones del lenguaje de la soberanía popular, que bien vale la pena, hay que decirlo, hay que seguir urdiendo y que seguir explorando, ¿cierto? Para mirar hasta qué punto esa soberanía popular o no era una soberanía nacional. Marco Palacios insistió de eso en su papel pues escrito, me parecía una pregunta muy interesante y que captura muy bien otro espíritu de esto y pues me permito leerla porque me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Eh, el pueblo soberano. Si soberanía popular es igual a soberanía nacional, ¿cómo entonces se tradujo esta magnífica abstracción a la práctica política que a su turno definía el campo mismo de lo político? Es una pregunta que yo me hago sobre una pregunta planteada, digamos, en aquella mesa, ¿cierto? Y creo que hay también un buen eje que es de síntesis, pero que también abre a otras cosas. Y en esta última mesa que estábamos hablando me parecía muy interesante esa doble dimensión de la representación. Una de nuestras mesas se llama Soberanía y Representación y con las intervenciones de Olga, de Nancy, con el comentario fantástico de Andrés, podemos saber que esta dimensión de reconocimiento político no implica estas movilizaciones simplemente de ciudadanía, participación, bueno, etcétera, sino también la representación política de ese territorio. Hay un hacer y una representación política en ese mismo eje de soberanía y reconocimiento, de soberanía y representación que pues me parecía tremendamente importante como también ampliar. Y una última beta, ¿cierto? Una tercera beta que quería como que sirve un poquito a manera de pregunta y de algunas, no sé si de síntesis, pero como de ir hilando acá ideas en conjunto, es esa profunda discusión sobre la ampliación del espectro de participación política que vimos en diferentes mesas, ¿cierto? No solo con estas nociones de soberanía popular. El profesor Jiménez nos llevó por este fantástico mundo de lo que, y de estoy de acuerdo, de no partidos, sino facciones tampoco, pero digamos como estas apuestas, estas sensibilidades conservadoras, podríamos decirlo, que muy lejos de ser estáticas, antimodernas, estaban en el culmen de la modernidad, no solo en clave de sus formas, sino también en clave de sus contenidos, que creo que esa insistencia es muy importante. Entonces, cuando uno habla de esta participación política, tiende de pronto a pensar dos sociedades democráticas, es decir, todo lo que James nos ayudó, digamos, a configurar. Pero mi llamado también es que es esta participación política en lo que, por ejemplo, el profesor Eduardo Carbón nos decía, Andrés Jiménez, esta participación política conservadora
sin, podríamos decirlo en esa línea, sin precedentes, ¿cierto? Entonces esa ampliación del espectro de participación política es muy interesante. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque coincide y se superpone y a veces está también en tensión con las definiciones de los sujetos políticos de esta comunidad política y con estas definiciones de ciudadanía. Nos recordaba el profesor Eduardo Pasada Carbó que pasa de una ciudadanía amplia a una ciudadanía mixta a una ciudadanía restringida. Entonces, hay unas transformaciones profundas en la definición misma de la ciudadanía. No obstante, estamos en un momento de una emergencia profunda y una ampliación del espectro político de participación, que obviamente va más allá de la ciudadanía, pero en donde tenemos que tener, obviamente, en el radar, pues tenemos que tener esta transformación de la definición misma de la ciudadanía en un momento en donde hay una ampliación o una tensión, una forja alrededor de esa eh, noción de participación política. Con esos 3 puntos dejo por ahí como para ir eh, animando un poquito la discusión pues con todos ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Qué otras cosas nos faltan un montón? Pero cómo de ahí también podemos ir hilando otras cositas. Bueno, supongo que me toca decir como coordinadora. A mí me pareció, yo quiero agradecer mucho a todos y repito, para eso me uno a las palabras de quienes me antecedieron. Creo que fue un seminario extraordinario. Eh, pensando en el conjunto del periodo o en el periodo en conjunto, lo que encuentro más enriquecedor son la cantidad de matices que hemos puesto a esas miradas de arco que no tenemos que desechar necesariamente, pero que están siendo simplificadoras, ¿cierto? Cuando tenemos la idea de que solo vamos de la Constitución del 53 a la del 86, o que solo vamos del liberalismo al conservatismo, o que solo vamos de la desamortización de bienes de mano muertas al patronato o al concordato, o de las reformas a la contrarreforma, o de la participación de los artesanos a su prácticamente desaparición en la esfera política, o cosas de ese estilo que son en los términos eh, de saberes, de territorios, de, pues se encuentra uno una cantidad de cosas extraordinarias y nuevas, pues que se han venido diciendo, pero vistas en conjunto, ya muestran ese panorama tan matizado. Eh, por decir algo, lo que quiero decir es algo tan obvio como los partidos no fueron necesariamente antinómicos ni corresponden a la caracterización que hemos hecho de ellos, escueta y casi caricaturesca. Lo popular es mucho más en muchos sentidos en cuanto a los conceptos que usan, que tenemos que conocer, pero también en cuanto a las formas de participación, mucho más allá de las elecciones, pero también en torno a las mismas elecciones. La agencia, por decir así, de comunidades y pueblos, aún de comunidades indígenas, parece ser más de lo que hemos pensado. La idea de lo federal no es solamente regionalista, la idea de lo confederal como diplomacia es muy interesante. El reconocimiento, por ejemplo, no lo podemos pensar solamente en cuanto a reconocimiento con relaciones internacionales, ni aún solo con los estados, sino que yo creo que es una obligación pensarlo, el reconocimiento a los nuevos ciudadanos, exactamente cómo se da el reconocimiento a quienes se llaman ciudadanos, y precisamente todos esos matices que se han dado de ciudadanos sí, pero no iguales, o cosas de ese estilo. Eh, Matizar, por ejemplo, con las cosas como los debates sobre el sacrificio, los debates sobre, digamos, esas
internamente qué significa ser conservador o liberal, pero a fondo. Por supuesto, también, no creí que había una introducción, en la cuestión de la ciencia, último panel que tuvimos, ver que sí hubo aquí debates, cómo la Comisión Coreográfica no logró plantear un orden y cómo estaba cómo es digamos, contradictoria y ambigua, al mismo tiempo está enlazada con debates mucho mayores y mucho más grandes que han sido invisibilizados, y en todo este tipo de cosas que tienen que ver también con la moral y las emociones que empiezan a aparecer hoy como tan definitivas, ¿sí? Uno podría decir que el arco de las emociones pudo ir del entusiasmo de las reformas al miedo de las contrarreformas, pero en medio de eso hay muchos matices. Uno podría decir que sí, en ese mismo sentido, pues podríamos decir muchas otras cosas más. A mí me parece que tenemos que, de todas maneras, ver temas que no están tan claros. Uno quisiera que en la formación de la ciudadanía estuviera de alguna manera, o bueno, o con otras, o en otras muchas, en la cuestión de la educación, y algunos hitos que no podemos olvidar. A mí me parece que la revolución o la guerra del 54 o la dictadura de Melo es un punto que tenemos que pensar más, porque creo que sí es un punto de un turning point, pues un punto de cambio muy importante. Y bueno, hay muchas otras cosas más, pero realmente matizar y salirnos de la antinomia. A veces yo sentía que había en las preguntas eh, mucha fuerza hacia mostrar solo la antinomia, que cómo ve el pueblo, pero las élites, pero cómo ve el uno, pero cómo ve el otro, pero cómo el otro. Y yo creo que romper el esquema de antinomia, mostrar todos esos poderes intermedios, mostrar todas esas no clasificaciones ni cosas clasificables, ayuda muchísimo a pensar la complejidad de lo que estaba pasando, también la incertidumbre, también el arco de posibilidades que es tan importante tener en cuenta para poder entender y no mirar desde el resultado solamente. Eso me parece que se enriqueció muchísimo la mirada de este periodo, y les agradezco a todos inmensamente, tanto a los panelistas como al público y a la audiencia, pues, y por supuesto a todos los con los que coordinamos. Bueno, agregar un par de cositas. Yo debo advertir de cierta manera que yo entré al grupo para este volumen, es decir, he aprendido en gran parte sobre la marcha a conocer la orientación del proyecto en general. Y bueno, y tuve la oportunidad, gracias a la generosidad de Francisco, Franci y Margarita, de participar en la configuración de este seminario, pero pensando como en esta idea de lo político, como algo que trasciende a la política, poniéndolo en términos muy escuetos, que ya no es la política, sino lo político. Hay muchas cosas que me llamaron la atención. Pensando en lo que tuvimos la oportunidad de escuchar, las discusiones tan interesantes que se dieron. Bueno, hay como una sorpresa, dejémoslo por sorpresa, como que me llamó la atención, es que rehuimos un cierto coyunturalismo en las ponencias, ¿sí? No sé si eso es bueno o malo, pero el caso es que no está ahí presente, y yo lo veo desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de los contenidos, discutíamos a través de, bueno, después de las ponencias, por ejemplo, que hubo muy pocas alusiones a las mujeres, por ejemplo. Hubo muy pocas alusiones a los afrodescendientes, que uno
habría pensado que en este espacio habrían tenido un lugar un poco más protagónico. Eso desde el punto de vista de los contenidos. Desde el punto de vista de los enfoques, me llamó también la atención que creo, no sé, de pronto me equivoqué, pero no hubo una ponencia que privilegiara un enfoque global, un enfoque comparativo, un enfoque transnacional, de manera como muy evidente que partiera de ese enfoque, sino nos centramos muchos, y me incluyo yo, por supuesto, en una cuestión más nacional. Creo que cuando se habló de soberanía algo se introdujo, particularmente en la ponencia del profesor Fischer hacia el final, pero también pensé que me iba a encontrar como con más trabajos, cosa que no quiere para nada, sugiero que sea malo, sino que pensé que iba a haber como una mayor presencia de esto. Y otra cosa que me llama la atención, y retomo lo que señalaba Francisco al principio, y creo que, y además eso fue en cierta medida la pregunta que planteó la primera ponencia, la de profesor Marco Palacios, problema de la periodización y de la transición entre un momento y otro. Creo que en la forma como nosotros construimos nuestros propios periodos, se refleja una posición muy interesante con respecto a lo político, porque muchos empezaron con la Constitución del 53, que obedece a una periodización muy tradicional de la política, pero para introducir consideraciones que no necesariamente se restringían a lo constitucional o a la periodización de la historia política. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención era cómo se integran esos referentes de una periodización que ya nosotros hemos venido cuestionando, nuestros maestros, desde hace muchos años, y que logramos trascenderla e integrarla en unas periodizaciones mucho más complejas, a partir de los temas que nosotros privilegiamos, ¿sí? Pero veo que también hay una ambigüedad en esa capacidad como de cuestionar esas convenciones historiográficas, porque parece que hemos dejado de lado también procesos que se asociaban con esa política en estricto sentido. No hubo ponencias dedicadas a las transformaciones del Estado, no hubo ponencias dedicadas a la burocracia, solo una ponencia se concentró en un proceso político clásico que fueron las elecciones. Y entonces es como que me preocupa ahí sí de cierta forma que sean procesos que queden ahí, porque nosotros ya vemos la política como algo mucho más complejo, pero que los perdamos de vista. No hablamos de partidos, las guerras civiles pasaron de agache, sí, como que creo yo que merecerían una atención renovada desde estos enfoques que nosotros privilegiamos en nuestras ponencias, y que digamos, no sería como un revival de la política, pero sí una integración, al igual que esas referentes en la periodización, las constituciones y todo lo que mencionamos. Sí creo que podríamos pensar en formas de aproximarnos de manera renovada a esos antiguos tópicos que me parece que no podemos nosotros tampoco perder de vista. Y bueno, de resto, pues creo que no sobra agradecerles a todos por su inmensa generosidad, por habernos acompañado, por esas fantásticas presentaciones. Creo que para nosotros, tengo estudiantes de periodismo que están ahorita conectados. Creo que las dimensiones que hemos alcanzado nosotros con este seminario en términos de impacto y de alcance en televidentes, es algo que no debemos subestimar, y eso se debe en gran parte pues a la fantástica nómina de ponentes que nos acompañaron durante estos 5 días. Eso sería todo. Muchas gracias. Yo creo que ahora nos encantaría escuchar un poco también sus perspectivas, sus balances,
los invitamos de verdad que a que señalen, digamos, continúen con algunas de las conversaciones o señalen algunas que han pasado, como dice Andrés de Agache, que no han sido registradas. Bueno, muchísimas gracias. Yo aprendí mucho y estoy otra vez pensando cosas que no he pensado hasta mucho tiempo y aprendiendo cosas nuevas. El panel en que participé como comentarista sobre el pueblo me hizo pensar en muchas cosas. Yo quisiera pues decir que estoy de acuerdo con una cosa que dijo Andrés, que yo creo que es interesante porque aunque hay mucha gente aquí dentro de los integrantes que trabajan temas o han trabajado temas como indígenas o afrocolombianos, es interesante que eso falta un poco en las mesas y en los temas que hemos abarcado aquí. Y no sé si ustedes están para el volumen pensando en invitar a algunas otras personas a participar, pero sería interesante quizás invitar a gente que están trabajando estos temas ahora desde perspectivas nuevas, algunos de los cuales se identifican como miembros de estas comunidades ahora, y para tener estas perspectivas, porque obviamente gente como Jamie, Amada, yo hemos trabajado esas cosas hace 10 años, pero sería muy interesante, 15 años, sería más interesante quizás invitar a algunos de los investigadores nuevos que están trabajando estas cosas ya. Con eso les paso la palabra. Gracias, Nancy. Excelente sugerencia. Conversaremos de eso esta tarde. Renzo, tú querías hablar, ¿verdad? ¿Querías decir algo? Sí, Francisco. Pues en realidad, agradecimiento por la invitación a todos ustedes. Me llamó realmente la atención que se convocara en función de un seminario. El seminario indudablemente implica un trabajo previo de investigación en un contexto pues bastante inédito como es el confinamiento que hemos vivido. Entonces, por supuesto que afortunadamente ya poco a poco el país ha avanzado en esa publicación de primarios que se pueden encontrar en la biblioteca Luis Ángel Arango, en el Archivo Nacional, pero indudablemente siempre un seminario muestra resultados preliminares, no del todo conclusiones, y por eso pienso que la aproximación que todos hicimos, motivados por los antecedentes de hace un tiempo en términos de la temporalidad, pues fue bastante interesante. Ahora bien, cuando señalabas el tema de la periodización, en mi caso, yo partí prácticamente fue de categorías de análisis, y las categorías fueron las categorías y los insumos, por supuesto, primarios fueron los que me fueron delimitando un poco lo que finalmente lo trabajé en función del Olimpo radical, ¿cierto? Pero claro, las categorías permiten abarcar unos antecedentes y unos posteriores, pero por supuesto que están dependiendo básicamente de las fuentes primarias que tuvieron o que tuviésemos en ese momento. Ahora, como en el caso personal me enfoqué en la problemática de la riqueza y del trabajo, siempre pues, de pronto partí con un sesgo que era alrededor de la dicotomía entre libre cambio y proteccionismo, ¿no? Y entonces en la medida que fui trabajando me encontré que eso realmente es un sesgo, que efectivamente la realidad concreta histórica era totalmente diferente y las apuestas no tienen. Una cosa es la instrumentalización de la ciencia económica en función de un ideario político y otra cosa es realmente ese pensamiento, esa línea económica, es totalmente diferente. Entonces, fue un aprendizaje total y comparto, por supuesto, con los demás compañeros que han anunciado acerca de los vacíos, por supuesto que los hay. Esto es un universo, diría yo, infinito, ¿no? Por supuesto, y claro, teníamos limitaciones, las limitaciones de la temporalidad, o mejor, del tiempo, básicamente, que es lo que realmente no profundiza. Pero si se trata de hacer, digamos, de pronto unos llamados en cuanto a temas potencial, pues, pensaba en, por ejemplo, que en ese periodo, pues sí se habla de la expropiación de
las tierras a la Iglesia Católica, pero realmente, ¿qué pasó con la Iglesia Católica en ese momento, no? Con todas estas comunidades religiosas. Ahí hay un vacío impresionante, o de pronto hay investigaciones, por supuesto, pero realmente siempre lo motivamos, por supuesto, desde la perspectiva económica, política, cultural. Pero ¿qué sucedió con esa institución en ese periodo de tiempo? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Y cómo regresaron? ¿Cómo retornaron? ¿No? Yo creo que ese es un tema interesante porque de alguna manera, digamos, desde una perspectiva crítica y concepción liberal, pues se ha omitido el tema para ese periodo. Estos eran mis comentarios, Francisco y colegas. Muchas gracias, Renzo. Amada, la veo levantando la mano. Muchas gracias, Amada. Bueno, pues buenos días todavía para todos y todas. Pues muchas gracias nuevamente por el seminario. Creo que hemos aprendido muchísimo durante estos días. Pues una de las desventajas de que no sea presencial es que uno en el presencial puede estar pues como más en todo el tiempo allá. Desafortunadamente, como es en medio de esta locura de la virtualidad, pues no pude estar en todas las mesas por la cantidad de compromisos en la universidad, pero digamos que en las que puede estar realmente creo que nos da unas pistas muy importantes sobre los temas que podíamos seguir trabajando y creo que eso sería interesante. Yo no sé, pues Margarita, Francisco, Franz y Andrés, si ustedes van a pues, digamos, además de estas reflexiones que han hecho hoy, que digamos que creo que son importantes, si van a hacer algún tipo de documento muy breve o algo así, porque creo que justamente en la discusión han aparecido una gran cantidad de temas que creo que son los que podemos volver en nuestros textos. Es decir, yo pensando en lo que escuché del panel de ciudadanía, pero también en los dos paneles de ayer, de hoy, en la mañana, y bueno, con los mismos comentarios tanto del público como de Margarita, creo que podemos volver a los textos con otras miradas y otras reflexiones, y creo que eso sería muy interesante, muy enriquecedor, creo que nos da unas entradas. Y en términos generales, digamos que también coincidiría con Andrés en relación al tema de las mujeres. Yo creo que este es un tema que vale la pena, digamos que Brenda lo empezó pues como dio unas puntadas allí sobre el tema, pero creo que sí que valdría la pena enfatizar sobre este tema y creo que hay una serie de discusiones que valdría la pena traer. También coincido con Nancy y no me acuerdo quién fue el otro que lo dijo, en que la perspectiva de lo afro también valdría la pena como incluirla más fuertemente y quizás también la perspectiva de lo campesino de alguna manera. Es decir, creo que una de las cosas maravillosas es que nos aparece, como bien decía Margarita, esta cantidad de matices, que esto nos implica unos retos importantísimos para la comprensión del periodo, pero también unos retos muy importantes en términos de volver a nuestros textos y volver a la mirada para construirlos en la medida en que efectivamente hay que mirar con detalle y con cuidado las generalizaciones y más bien como trabajar en esa filigrana que creo que es muy, muy importante. Entonces, eso sería como pensar por una parte en el tema de mujeres, que creo que como que quedó por allí dicho en varias ponencias, pero que no se profundizó. Creo que sí que valió la pena en el tema de lo afro y otros sectores, y en la necesidad de volver sobre nuestras ponencias a partir de estas observaciones que han aparecido en el seminario, mostrando esas tensiones, mostrando esos matices y como repensando algunas cosas pues, en aras de pensar la publicación. Y pues de verdad, muchas gracias. Yo he aprendido muchísimo y lamento mucho no haber podido estar en todas porque realmente todos los temas que ustedes plantearon eran muy interesantes y bueno, creo que la ventaja también es que tenemos las grabaciones y podríamos volver sobre. De acuerdo. Claro que sí, Amadita. Muchas gracias. Alejandro, tú querías decir algo. Habías solicitado la palabra.
Sí, gracias Francisco, ¿no? Pues simplemente para agradecer a todos los participantes también, o sea, aprendí muchísimo, creo que hay un montón de puntos de vista, perspectivas, metodologías muy interesantes, que ya simplemente de pronto aportar con un conjunto de preguntas y de pronto conclusiones que tienen que ver con mi tema, pero que quizá también puedan aplicarse a los temas de los otros ponentes, ¿no? Mi tema pues tiene que ver con lo del régimen moral, los lenguajes emocionales, etcétera. Creo que algo que es importante y que yo he querido hacer en mi investigación es tomarse en serio las teorizaciones del 19, digamos, ¿no? Cuando trabajamos las emociones, etcétera, tendemos mucho a usar, que no digo que no esté mal, ¿no? Pero a William Ready, a este y al otro, y eso es muy importante, pero creo que hay que saber armonizar eso con la manera en que estos personajes están reflexionando seriamente sobre el tema y empezar a distinguir entre sentimientos, afectos, emociones, ¿no? Palabras que además están cargadas de toda una historia, de una genealogía intelectual muy rica, ¿no? Entonces, ayer que Francisco me preguntó cómo podía entrar, por ejemplo, René Girard y sus ideas del chivo expiatorio, del deseo mimético, etcétera, en mi trabajo, yo lo que quería contestarle es, creo que ya hay, no digamos una teoría de Girard en el 19, pero ya hay antecedentes, cosas que apuntan a eso y reflexiones teóricas serias sobre qué significa el sacrificio, cuál es, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo otro también es algo muy evidente que nos enseñan desde la carrera y es también en cuanto a esto del peligro del anacronismo, entender una jerarquía y el mapa de emociones propio del 19. O sea, algo que me hubiera gustado sugerir es que el sacrificio permitía abarcar toda una serie de virtudes que son susceptibles de gradación, ¿no? En un siglo donde, por ejemplo, la discusión sobre la felicidad, que es algo que se discute mucho en el utilitarismo, es muy distinto a lo que concebimos hoy como felicidad, ¿no? La felicidad no es necesariamente un objetivo alcanzable, ¿no? En la vida. Si uno ve las memorias de José María Samper, de Soledad Costa de Samper, empiezan hablando de sus sacrificios, ¿no? Claro, no en un sentido de que vayan a sacrificar su propia vida, pero entonces creo que eso también puede servir como arco. Y lo último son estos juegos entre lo nacional, lo internacional, ¿no? En qué medida se puede hablar de convergencias, coincidencias, divergencias, sobreposiciones, ¿no? Y cómo desarrollar un lenguaje temporal, ¿no? Que permita describir diferentes experiencias del tiempo, ¿no? El 19 siempre se describe como el tiempo de lo nuevo, la ansiedad por la novedad, etcétera, pero en Hispanoamérica puede haber distintos momentos donde se acelera el tiempo porque se cree que se va a alcanzar la nación, o vamos a dejar atrás los restos de lo colonial, momentos de mucha desesperanza, de angustia, y eso tiene que ver con cómo se percibe el tiempo, ¿no? En un siglo que se supone completamente marcado por la idea de progreso. Esas eran básicamente las cosas que me pareció importante comentar. Gracias Alejandro. Espero que podamos conversar mucho más de eso en nuestra sesión ya de taller. Entiendo que Jamie está que se habla. ¿Es cierto, James? Sí, y gracias a todos los participantes para sus lecturas. He aprendido muchísimo esta semana. Y quiero responder a Andrés también y sus preocupaciones sobre las faltas de la historia transnacional y historias de afrodescendientes y quiero añadir como añadieron Amada y Nancy, los grupos indígenas también. Y creo que hay un vínculo entre estos dos puntos. Y primero, la cuestión de la historia transnacional, hay una divergencia que me parece muy profunda ahora entre lo que estamos haciendo aquí en este simposio y el estado actual de la historia global. Y un ejemplo, el libro de Jürgen Osterhammel, que está muy celebrado, ganado premios. Esto es La Transformación del Mundo, una historia global del siglo XIX. Y en este libro, en su sección sobre la historia
del republicanismo y la democracia en el mundo en el siglo XIX, no hay ni una mención de América Latina, de Colombia, de México, de Argentina, nada. Estoy completamente enfocado en Europa y un poco sobre los Estados Unidos. Sin embargo, como sabemos, la gran mayoría de las repúblicas en el mundo a este tiempo estaba en América Latina. Y simplemente esta historia está borrada, no existe para Osterham y otros historiadores como Landis y Niall Ferguson son peores en su presentación sobre esta historia. Yo creo que es un desafío para nosotros y especialmente para los jóvenes que están escuchando eso, yo espero. Les toca a ellos a confrontar esta historiografía global. Y una manera, esto es el vínculo, una manera para hacerlo es para introducir las historias de los afrodescendientes y los indígenas en esta historia global, porque en ambos casos, en Colombia, estaban creando nuevas formas de la política, nuevas interpretaciones del republicanismo y democracia, que yo creo que estaba en la vanguardia del pensamiento político en el mundo decimonónico. Y un ejemplo es los indígenas, estaba mezclando o tratando de resolver este problema que afectan las democracias hoy día entre el universalismo y el particularismo. Y claro, los liberales, élites del siglo XIX, estaban pensando que el universalismo de la ciudadanía iban a reemplazar la identidad indígena. Sin embargo, los pueblos indígenas estaban insistiendo que era posible una ciudadanía indígena, una ciudadanía que sí estaba universal en la nación, sin embargo, que al mismo tiempo podía respetar las necesidades y los derechos particulares de los pueblos indígenas. Y yo creo que era una invención, una creación muy importante en la historia de la democracia en el mundo. Y lo mismo estaba pasando con los pueblos afrodescendientes al torno de las cuestiones de la igualdad y para redefinirlo y crear nuevos sentimientos de la igualdad que estaban mucho más avanzados que lo que estaba pasando en los Estados Unidos al mismo tiempo. Y por eso yo creo que podemos vincular estos dos temas importantes que Andrés ha notado que necesitamos enfocar nuestros esfuerzos. Gracias. Muchas gracias, Jamie. Felipe, me parecía ver el ímpetu Sí, de Providence. sí, Francisco, muchas gracias. Bueno, yo también quiero dialogar con lo que han dicho hasta ahora los colegas y agradecer nuevamente a todos por la invitación. Aprendí un montón en estos días. Fue una semana muy para mí hacer parte de todo el diálogo con ustedes. Como literato aprendí un montón, en particular de la manera en que se recupera una bibliografía muy distinta a la que yo manejo. Por ejemplo, esto lo vi claramente en la de Constanza y de Ana María, cómo hay una documentación de agentes comerciales que ha trabajado muy bien Ana María, documentos notariales en el caso de Constanza, pero también Amada con documentos misionales, o Daniel con folletería, cómo estas imágenes muchas veces, o estas imágenes de ciudadanía o de pueblo, no informan necesariamente lo que hacemos en literatura, que hacemos historia de la representación, en mi caso, por ejemplo, que uno se queda más con las propias fuentes primarias, con
cuáles las élites han construido, formas del territorio, de la ciudadanía o del pueblo, y verlas en diálogo, esa documentación más privada, llamémoslo de alguna manera, a través de cartas y documentos notariales, cómo dialoga con fuentes primarias, como con Samper, con Codazzi, con Ancísar, etcétera, etcétera, fue para mí bastante esclarecedor y metodológicamente me llevo ese gran acervo y esa riqueza, así que les agradezco profundamente. Dos cosas que me parece que se mencionaron, pero habría que subirles el volumen más en el libro que están pensando hacer. Una que también me parece que cruzó todos los paneles fueron lo que llamó Franz sensibilidades conservadoras, esa representación estética del conservadurismo. Lo conversábamos ahora por el privado con Nancy, el rol de la religión o cómo las propias poses de poder de los conservadores. Yo me perdí la charla de Alejandro, así que yo supongo que tocó esto en el caso de Caro. Gilberto Loaiza siempre ha hablado en sus libros de cómo los conservadores ganaron el siglo XIX y eso, digamos, debe dejar una impronta poco más fuerte en términos de representación dentro del volumen que se vaya a compilar. En cuanto a negritudes, me parece que se podría pensar, me llamó mucho la atención que no haya aparecido, por ejemplo, Nieto en las discusiones sobre su soberanía, por ejemplo, se habló de Mosquera, pero brevemente Daniel tocó ese pacto diplomático estadual, para ponerlo en términos de Carlos Camacho, entre Bolívar y el Cauca, pero Nieto mismo como una figura central de ese primer lapso del arco de 1854 a su muerte en el 66, debería aparecer lo mismo como otra figura fundamental del republicanismo negro, que es Obeso, como soldado en la guerra del 76, que no se ha estudiado muchísimo la poesía de él, pero sus propios textos sobre guerra y sobre gramática están un poco por fuera de la discusión y me parece que sería muy importante tenerlos más presentes. Y por otra parte, me parece que lo que dijo Andrés, lo mencionó también un poco Alejandro, son los derrames transnacionales de formas de sociabilidad. Gilberto Loaiza, como ustedes saben, ha trabajado masonería, ha trabajado también con Jamie, sociedades democráticas, pero hay personajes muy interesantes, por ejemplo, Ancísar, pero también Arboleda y su relación con García Moreno, Vergara y su relación con las academias. Esto Andrés lo ha trabajado también, como ciertos debates nacionales en realidad tienen una audiencia transnacional, como Ancísar se veía como un liberal regional que iba a avanzar una agenda como enviado de negocios al Ecuador, como alguien criado en Cuba, pero que había pasado por la Venezuela, del paisismo. Ese tipo de personajes transnacionales que hemos nacionalizado a través de la historiografía literaria y la historiografía en general, yo creo que también se puede trabajar rehilar eso de una manera más fina, me parece, y lo digo para mí mismo, en el caso, por ejemplo, de Codazzi, pero también de Vergara, que son dos sensibilidades muy diferentes, pero que tienen tanto una inflexión local como global. Simplemente quería mencionar esas tres cosas y agradecerles a todos nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Felipe. No sé si Brenda o Thomas quiere decir algo. Los escucho, pues sí, los he escuchado con muchísima atención, muy agradecida por la invitación. Estoy muy a la expectativa de la charla por la tarde, pero esta parte como de colectar todas las opiniones de ustedes me pareció muy aleccionadora también, en la medida en que pues, nos permite ver esas líneas generales, pues porque mesa por mesa también hay como unas líneas muy específicas y aquí ya recoger como esas reflexiones generales pues resulta muy, pues como muy adecuado justamente para cerrar. Y sí, espero que en la sesión de la tarde también haya como ese establecimiento de esas nuevas líneas que se deberían enfatizar y nosotros cómo seguirle trabajando y pensando a estos temas. No, y en general, pues agradezco por habernos convidado y sí, por ofrecer pues como unos paneles tan interesantes pues y como tan
no sé, como que abrieron muchas perspectivas para entender este periodo, estas temáticas y darles nuevas visiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. No sé si Toma se anima a decir algo o vamos. Toma, sí, veo que pusiste el... Sí, dale, muy brevemente, muchísimas gracias por poder participar, aunque casi no pude. Esto se debe a las tareas que tenía esta semana en mi universidad. No era previsto así, pero en lo poco que alcancé a escuchar y ver de ustedes, he aprendido también mucho y me encanta que realmente la nueva historia cultural de lo político o de la político ha avanzado bastante en cuanto a los estudios de Colombia. Y felicitaciones por eso y por haber logrado reunir todos estos expertos con sus investigaciones. Lo que a mí me gustaría enfocar o subrayar, igual que James Anders o Andrés Jiménez, es la dimensión global de todo, ¿no? Una nación no es un contenedor cerrado y eso significa que cuando hablamos de periodización, cuando hablamos de agentes de diferentes capas sociales o regionales, entonces, o de la ciencia también, lo que era el tema de hoy, o de las regiones, vale la pena incluir esta dimensión, ¿no? Global. Y hay interacción, hay comunicación, hay redes a diferentes niveles, ¿no? Y solamente esto, era también un poco lo que yo quería aportar en mi propia ponencia, ¿no? Desde lo local hasta lo global. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a Franz, a Margarita y a Andrés por acompañarnos y acompañarme en esta empresa, en esta aventura de armar y hacer, digamos, y de proponer esto. Muchísimas gracias a Elizabeth y a Angélica por ayudarnos y apoyarnos y hacer, de hecho, efectivo, pues, de muchas maneras este seminario. Yo también confirmo también de que me quedo, digamos, con una sensación, creo que un poco tomando los diferentes puntos, una sensación de que hay agenda de investigación, de que hay, digamos, un conjunto de inquietudes que renuevan un campo que de pronto a veces se sentía relativamente cerrado. Y eso quizás es lo más productivo y lo que nos abre también la puerta a nuevas conversaciones y nuevas reuniones más adelante y también, ¿por qué no empezar a trabajar de manera más conjunta? Yo quiero ceder la palabra para que cierren, Franz, que lo tengo aquí enfrente de mi pantalla, es por eso que remito a él, pero podría ser también Margarita o Andrés, ya cada uno decide cómo proceder. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde. Siguiendo las instrucciones de María Angélica, que es realmente la que nos ordena a todos, voy a darle cierre, digamos, oficial. Siento una inmensa alegría por lo que hablábamos esta mañana, por haber creado otras formas de estar juntos, por haber creado otras maneras de y en parte también, buena parte de lo que hemos hablado, como dice Francisco, invita a una agenda de investigación en donde hay unos hitos, esos hitos que nos estaba recordando Andrés, ¿no? La inclusión de las guerras civiles, de las dictaduras, de estos momentos con unos actores. Y creo que el desafío queda a lo siguiente, a cómo hilarlos dentro de este tejido de lo político. Y no pensar que es dejarlos de lado, sino muy por el contrario, hilarlos y traerlos en esta, si me permiten con la metáfora, para todos nosotros maravilloso. Y muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por esta
maravillosa aventura en la que nos metimos los últimos días.